Hola a todos, mi nombre es Giovanna Palacios y soy abogada asociada del estudio Barlow, Barrera y Asociados. Antes que nada, quería agradecer a la Comisión de IUS 360 por la invitación para hablar sobre este tema tan interesante que es la inteligencia artificial y los derechos de autor. En este caso, mi postura es que las obras creadas por inteligencia artificial sí merecen una protección por derechos de autor sin la atribución de esta a un ser humano. Se viene hablando de inteligencia artificial desde hace algunos años atrás y la podemos ver en diferentes sectores, desde dispositivos médicos hasta programas que crean música. Tal es el impacto de la inteligencia artificial que desde el 2019 la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, se vio en la necesidad de comenzar a discutir sobre la incidencia de la inteligencia artificial en las políticas de propiedad intelectual. Pero, ¿qué es inteligencia artificial? Si bien no hay un concepto universalmente aceptado, podemos entender que estamos ante inteligencia artificial cuando una máquina o sistema basado en redes neuronales artificiales puede desarrollar tareas sin la intervención de un humano o con la intervención humana limitada. Un sistema de inteligencia artificial imita aspectos de la función del cerebro humano debido al aprendizaje automático de datos de entrenamiento, que básicamente es aprender a partir de una primera instrucción, como un niño. A la fecha, muchas empresas invierten en personal, en infraestructura tecnológica, para desarrollar máquinas o sistemas de inteligencia artificial que realicen tareas que antes únicamente eran realizadas por humanos. La pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con las creaciones de estos sistemas? ¿Pueden ser protegidas? Si la intervención de la máquina es del 90% y del humano es del 10% o incluso inexistente, ¿dichas creaciones gozan de protección? Como bien sabe, Perú pertenece a la comunidad andina y le es aplicable las disposiciones de la decisión 351 relacionada a derechos de autor y derechos conexos, que estipula que un autor es una persona física que realiza una creación intelectual. Ahora bien, esta decisión es de 1993, cuando una computadora no era lo que es hoy y definitivamente era vista como un pincel, un lienzo, una guitarra, es decir, una simple herramienta. Hoy en día podemos estar ante máquinas con capacidad de razonamiento deductivo, inductivo, de reconocimiento de patrones, que pueden tomar decisiones dentro de un proceso creativo sin la intervención de un humano. Bajo los parámetros de la norma vigente, un autor debe ser una persona física, eliminando de plano la posibilidad de que máquinas o sistemas ostenten esa calidad. Así que las creaciones de los sistemas de inteligencia artificial no gozan de protección. Ahora se me ocurre otra pregunta. ¿Qué sucede o qué va a suceder con la inversión millonaria de estas empresas? Aquí debemos dejar en claro que estas empresas podrían tener protección sobre el sistema o la máquina de inteligencia artificial en caso tuviesen una patente sobre ello, pero no sobre las creaciones de ese sistema, no sobre las obras que realicen ese sistema. Imaginemos que esta fuese una empresa que desarrolló un programa que crea canciones con un sistema de inteligencia artificial. ¿Sus creaciones musicales estarían protegidas? A ver, en el 2016 Sony, de manera pionera, lanzó un par de canciones a partir de un sistema de inteligencia artificial llamado Flow Machines, que si bien aún requiere intervención humana, ha logrado componer dos melodías a partir de la información de su base de datos, que estoy segura que en el futuro podría llegar a desarrollar piezas musicales de manera solitaria y que, lamentablemente, como está planteada la norma en nuestro país y en otros países alrededor del mundo, no tendrían protección, pues su autor sería un sistema y no un ser humano. La finalidad de los derechos de autor es recompensar a los autores, dándoles derechos para que así continúen creando obras y nosotros, el público, las disfrutemos. La decisión 351 señala que su finalidad es reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores sobre cualquier obra del ingenio sin importar su mérito artístico. Pero en este momento, las empresas titulares de sistemas de inteligencia artificial que están o van a estar produciendo obras
no están siendo recompensadas, sus autores no están siendo reconocidos y definitivamente sus obras no están recibiendo una protección efectiva. Y en caso lo estuvieran, la norma estaría recompensando a un falso autor. Entonces, ¿realmente está brindando una protección efectiva? ¿La norma está siendo útil? Este mismo inconveniente o debate se ve también en el campo de las patentes, donde también los sistemas de inteligencia artificial han llegado. Pero aquí, de hecho, sí ha habido pronunciamientos innovadores. Unos meses atrás, en Australia, se reconoció a un sistema artificial como inventor. Entonces, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo en derechos de autor? ¿Por qué no considerar a un sistema de inteligencia artificial como autor? Se entiende que sería necesaria una reforma que implique replantear temas como, por ejemplo, el plazo de protección de la obra, pero el sistema de propiedad intelectual debe estar a la vanguardia y brindar efectiva protección a quienes lo merezcan, sobre todo si estamos como seguramente en un tiempo corto estaremos ante sistemas de sofisticada inteligencia artificial con la capacidad de emular el razonamiento de un ser humano. Aún es pronto para saber el impacto de las creaciones por inteligencia artificial y su no protección por derechos de autor, pero como les decía, este tema viene conversándose desde hace algunos años atrás y cada vez resulta más y más cercano a la realidad, a lo que está pasando actualmente en el mercado, en las industrias, justamente porque los avances tecnológicos no se detienen. Y seguramente vamos a llegar a un punto donde las políticas de propiedad intelectual deban ser modificadas. Así que yo reafirmo mi postura que los sistemas de inteligencia artificial, creadores de obra, merecen protección, merecen la calidad de autor. Gracias. Quería agradecer a Yus por la invitación y de verdad felicitarlos por tratar temas tan innovadores. Eh, He estado viendo el canal y de verdad que hay mucho material bastante bueno, informativo, que ayuda no solamente a los abogados, sino a estudiantes de Derecho. Así que agradezco bastante la invitación. Mi nombre es Alejandro Morales, soy abogado del Estudio Torres y Torres Lara, especialista en temas de Derecho y Nuevas Tecnologías. Soy egresado de la Universidad de Lima y tengo un máster en esa Law School sobre justamente derecho de las TIC. El tema que me toca hablar es un tema que considero fascinante y es sobre si es que las obras creadas por inteligencia artificial merecen una protección de derecho de autor sin la atribución de estar a un ser humano, ¿no? Eh, este es un tema que había desarrollado en algunas ocasiones un desarrollo sobre la problemática de la inteligencia artificial y los derechos de autor, pero nunca había analizado realmente cuál era la solución. Y si le soy sincero, todavía no tengo una solución en mente, o sea, una posición completamente fijada. Lo que sí sé es que, o por lo menos lo que sí considero, es que no deberían ser considerados, no se le deberían atribuir derechos de autor a un sistema de inteligencia artificial. Eh, Me inclinaría más por la posición sobre crear un derecho conexo y que se proteja la inversión de aquellos que inviertan en, en sistemas de inteligencia artificial destinadas a crear obras algorítmicas, ¿no? Eh, pero bueno, antes de comenzar la exposición, lo importante es entender qué es lo que hay actualmente, ¿no? Hace algunos años salió un cuadro que se llama The Next Rembrandt. Rembrandt era un autor neerlandés y lo que hizo este sistema de inteligencia artificial fue analizar alrededor de 346 cuadros de este autor. Y lo que logró fue replicar o crear un Rembrandt, o sea, un cuadro, como si fuese el autor.
Entonces, si es que uno ve el cuadro hecho por la inteligencia artificial y los cuadros hechos por el autor, uno no podría notar la diferencia de cuál fue hecho por el humano y cuál fue hecho por la máquina. Y algo similar sucede con la inteligencia artificial al momento de crear música, ¿no? Google tiene un programa destinado justamente a crear música con inteligencia artificial, y antes de esta preexposición comencé a escucharla y de verdad, al principio eran básicamente sonidos tipo electrónica, tipo trap, y después veíamos ya música que, si es que uno lo escucha en la radio, pensaría que es de un cantante. Inclusive hablando con algunos amigos me comentaban de que en algún momento salió música muy parecida a la de los Beatles. Entonces, un oyente pensaría que fue compuesto por un artista o un autor humano, ¿no? Que esto ha sido cantado por un ser humano, sin embargo no lo es. Entonces, la gran pregunta es si es que estas obras algorítmicas merecen ser protegidas por los derechos de autor. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Nosotros tenemos una raíz continental, y al ser continental, básicamente lo que existe es una vinculación romántica entre el autor y la obra. Y este autor debe ser humano. ¿Qué es lo que dice el decreto legislativo 822, la ley de derechos de autor en el Perú? Que una obra es toda creación intelectual personal y original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Podemos ver que en nuestra legislación no existe asidero para considerar a la inteligencia artificial como autor, ¿no? Pero vayamos un paso más allá. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una obra para ser protegida por los derechos de autor? Entonces, en primer lugar, tiene que ser original, y esta originalidad es más que nada una originalidad subjetiva, o sea, ¿hubo copia o no hubo copia? Básicamente, no es tan potente como la novedad en lo que es derecho de patente. Eh, Debe ser susceptible de ser divulgada o reproducida, eh, y fundamentalmente de ser producto del ingenio y de la creatividad humana. Entonces, eh, para hacer un poco el símil con la inteligencia artificial, me gustaría remontarme a un caso, que es el caso de Naruto, que es un mono de Indonesia que se tomó un selfie, y es un selfie que fue, o sea, es una foto muy, muy famosa y muy conocida. ¿Y qué sucedió respecto a derechos de autor? Que en el año 2014 se desencadenó una disputa entre el que era el dueño de la cámara, o sea, el fotógrafo, y Wikipedia. ¿Por qué? Porque Wikipedia subió la imagen de Naruto argumentando que era de dominio público. Entonces, Wikipedia, una vez que Slater, que era el camarógrafo, le pidió que removiera la imagen, Wikipedia se negó. Y esto desencadenó en que un grupo activista quiso que se le reconocieran derechos de autor a Naruto, porque argumentaban de que la fotografía cumplía con ser original, que el monito tuvo el ingenio y la creatividad para poderse tomar el selfie, y que efectivamente era posible ser reproducida y divulgada, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el juez en Estados Unidos? Que se estimó la demanda porque un animal no puede ser titular de derechos de autor al no ser humano. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede, o sea, actualmente con las obras algorítmicas, con estos resultados que producen estos sistemas de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning? Que al igual que en el caso de Naruto, estamos ante una obra original y susceptible de ser divulgada o reproducida. Sin embargo, no estamos ante una obra que haya nacido de la creatividad humana. Si es que no hay obra, no hay autor, y por tanto, la obra algorítmica sería parte del dominio público. O sea, y ya pensando a futuro, pensando en estas empresas que probablemente vayan a invertir
miles de millones de dólares en sistemas de inteligencia artificial justamente para crear obras, ¿no? ¿Qué ocurre si es que no se protegen estas creaciones, ¿no? Entonces, eh, varios expertos de derechos de autor a nivel mundial plantean distintas soluciones, ¿no? Una, una primera postura es reconocerlo como derecho de autor, ¿no? Eh, y aquí es importante como que entender de dónde nacen los derechos de autor. O sea, ir a un tema ya más filosófico que de derecho, ¿no? O sea, los derechos de autor existen justamente para tutelar al creador de una obra, ¿no? Lo que se busca con la normativa de derechos de autor básicamente es fomentar el progreso artístico, literario, cultural, inclusive científico, porque por eso se le da la protección al software, ¿no? Eh, lo que hace básicamente un derecho de autor es otorgarle un monopolio, ¿no? O sea, el Estado le otorga un monopolio al autor para que lo pueda explotar económicamente e impedir que terceros sin autorización exploten la obra, ¿no? Ahora, un sistema de inteligencia artificial es susceptible de tener derechos, o sea, en nuestro sistema existen derechos morales, ¿no? Entonces, un sistema de inteligencia artificial podrá, por ejemplo, pedir que se retire la obra del comercio o que la obra se mantenga en un espacio privado. Sinceramente, creo que no. O sea, y no veo que esa sea la solución a futuro, ¿no? Ahora, ¿se le deben reconocer derechos de autor a la persona dueña del sistema de inteligencia artificial? Esta es una postura interesante, pues la pregunta es ¿a quién? ¿Al fabricante? ¿A, o sea, al que alimentó información al algoritmo, al machine learning, o al consumidor final? O sea, ¿qué pasa si es que a mí me dieron, o sea, compré un programa de música, o sea, de inteligencia artificial que puede crear música y crea una música interesante? ¿Quién sería el autor? La opción número dos, o sea, la postura número dos, es crear un derecho conexo, ¿no? Los derechos conexos, a diferencia de los derechos de autor, tienen por finalidad proteger a aquellas personas naturales o jurídicas que colaboraron o hicieron posible la divulgación de obras. Un tema muy interesante es que en España se creó como derecho conexo las bases de datos sui generis, que no revisten ningún tipo de originalidad y lo que tiene, o sea, la razón de ser de esta protección es proteger la inversión realizada por el titular de la base de datos. Y para que se pueda considerar eh, protegida esta base de datos, la inversión realizada por el fabricante debe ser sustancial, evaluándose cualitativa y cuantitativamente los medios financieros, el empleo del tiempo, el esfuerzo, la energía que se utilizó para crear las bases de datos. Entonces, una opción podría ser eh, proteger a estas obras algorítmicas con un derecho conexo muy parecido a lo que existe en el tema de las bases de datos, como en España. Eh, ahí el único tema el único tema que tendría es ver si es que realmente económicamente va, o sea, si es que realmente esto ayuda a, a tutelar o sea, la inversión como tal y a su vez fomentar la expansión de estos programas en el mercado, ¿no? Esa sería un poco la única duda que tengo, pero creo que es la opción con la que más, o sea, a la que más me apego. Y una tercera opción es no hacer nada. El hecho de que no exista autor no significa que el derecho no brinda otras herramientas para proteger legalmente la obra algorítmica, ¿no? O sea, se puede proteger, o sea, cada quien puede ser lo suficientemente diligente para regular contractualmente eh, estos derechos que pueden hacer sobre, o sea, si es que yo soy fabricante, invertí en un sistema artificial y creo podría en mi contrato de licencia de software simplemente señalar que la propiedad sobre el resultado creado por la inteligencia artificial me pertenece, ¿no? Eh, y eso es en la medida que yo quiera o no quiera, porque de repente simplemente quiero que sea parte del dominio público y está.
E inclusive los resultados no necesariamente podrían estar simplemente calificados como un derecho de autor, sino si es que es un signo distintivo con una marca, si es un diseño como un diseño industrial. ¿Qué sucede si es que alguien vende un cuadro muy parecido a Picasso hecho por inteligencia artificial y lo vende como si fuera un Picasso, ¿no? En realidad existen, o sea, en las normas de competencia desleal, los actos de confusión están regulados y uno podría ejercitar el derecho a denunciar a la persona que ha causado este acto de confusión. Entonces, sí existen herramientas legales si es que no se hace nada, ¿no? Eso también podría ser una opción y simplemente no hacer nada, buscar que los mismos empresarios con las herramientas que tengan traten de ver cuál es la mejor manera de proteger. Siendo completamente honestos, muchas veces los empresarios solucionan mejor los problemas que los abogados, eh, pero desde un punto de vista con la postura que más resueno es probablemente con la opción 2 de crear un derecho conexo, tipo una base de datos sui generis para proteger al inversionista, ¿no? Y será el inversionista que decida si es que decide registrarlo como tal o no. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado esta exposición y nos veremos más adelante, seguramente.